En Avatar, el sentido del agua, James Cameron fulmina todo rastro de escepticismo con una secuela absolutamente espectacular que pide volver a los cines. ¡Esto es nuestro hogar! Te necesito conmigo. Y necesito que seas fuerte. Hola a todos y todas, seguidores de Cartelera. Hoy vamos a hablar de una de las películas, probablemente la película más esperada del año y de muchos años, Avatar, el sentido del agua, la segunda parte de la película más taquillera de la historia del cine. Avatar se estrenó en 2009, como todo el mundo sabe. Han pasado 13 años para que James Cameron nos ofrezca por fin el resultado final de un trabajo que lleva más de una década forjándose. Conocemos a James Cameron. James Cameron es un director que no se toma sus proyectos, ningún proyecto a la ligera, y por eso era lógico ir a esperar que tardase tantísimo en llevar a la gran pantalla esta continuación de la historia de Taika Waititi. ¿Por qué ha tardado tanto? Fácil. Él quería que la tecnología alcanzase los avances suficientes como para poder llevar la historia de Pandora hacia un nivel muchísimo más allá de la primera película. Recordemos la revolución tecnológica que supuso Avatar en 2009. James Cameron, como decía, marcó un punto de inflexión en el cine, puso de moda el 3D, es una técnica que ha ido difuminándose con el paso de los años, pero que durante los años posteriores a 2009 provocaron una eclosión absoluta en los cines, generaron muchísimas películas en 3D, pero ninguna llegó a alcanzar lo que fue Avatar. Quizá Gravity por ahí se podría acercar, pero lo de Avatar supuso una revolución absoluta. Cameron tenía la idea, estuvo pensando en la secuela y la continuación de Avatar prácticamente desde la primera película. Él quería crear un universo con Pandora, explorar esos rincones, explorar esas historias que hay en el mundo de Pandora. La propia 20th Century Fox, que era la propietaria de Avatar en aquel entonces, sigue siéndolo, pero ahora es propiedad a su vez de Disney, como todos sabemos también, quería una secuela inmediatamente, lógicamente. Es decir, estamos hablando de una película que hizo 2.700 millones de euros de recaudación. ¿Cómo no va a querer el estudio una continuación rápidamente? Pero a James Cameron no se le mete en prisas. James Cameron quería hacer las cosas a su ritmo y quería hacer las cosas bien. De ahí que hayamos tenido que esperar 13 años para ver esta película. ¿Qué ha estado haciendo en todo este tiempo? Pues estudiando los avances técnicos y explorando el fondo del océano. Ya sabemos que desde Titanic Cameron ha desarrollado una obsesión absoluta por el fondo del mar. Es una cosa que le fascina y es una cosa que ha llevado no solo a su terreno personal, sino también pues, al cine. Estos más de una década de espera entre Avatar 1 y Avatar 2, James Cameron ha explorado el fondo del océano para descubrir maravillas que luego ha querido plasmar en su cine y que ha querido plasmar en esta Avatar, el sentido del agua. Esa obsesión por el fondo del mar se ve reflejada en esta Avatar, el sentido del agua, que transcurre en gran parte en el océano, alrededor del océano y en el fondo del océano de Pandora. Todo eso ha culminado en una película que es, bueno, un espectáculo sin precedentes. El precedente es Avatar 1. Si ya Avatar nos voló la cabeza con su apartado visual y técnico, luego hablaremos de la historia, que eso es otra historia, en esta película vuelve a hacer lo mismo. Parece mentira que lo haya conseguido, pero lo ha conseguido. Es un espectáculo completamente abrumador a nivel técnico, a nivel visual, que, bueno, la palabra que todo el mundo va a usar y que todo el mundo está usando es inmersiva. Es literalmente una inmersión absoluta en una pantalla que te pide de nuevo ver en las mejores condiciones técnicas posibles, en la mejor sala posible, en la pantalla más grande, con 3D. Vuelve el 3D. Es que no se puede ver de otra manera, hay que verla en 3D. Nos da algo nunca visto en el cine, es algo que entronca con la primera película a nivel visual, pero que es un nivel muchísimo más alto. Nos lleva a nuevas alturas, o quizá, mejor dicho, a nuevas profundidades, porque como hablaremos ahora, el tema del fondo del mar es una cosa que te vuela completamente la cabeza, como lo ha hecho James Cameron en esta película. Avatar, el sentido del agua, transcurre 15 años después de la película original. Vamos a hablar un poco del argumento, no os preocupéis, no voy a decir spoilers, solo un poco el esqueleto del argumento de lo que nos vamos a encontrar en esta película de más de 3 horas, en la que hay muchísimas tramas, muchísimos personajes que pues está muy bien ir descubriendo a lo largo de ese metraje. La película transcurre, como decía, 15 años después de la película original. Nos reencontramos con Jake y Neytiri
en una fase completamente nueva de sus vidas, ha pasado más de una década y ahora están completamente asentados como pareja, como líderes de su propio clan en Pandora. Además, el cambio más importante que nos encontramos en esta película con ellos dos es que son padres de una familia numerosa. Jake y Neytiri en esta película tienen 5 hijos, 3 biológicos y 2 adoptados. Son básicamente los Angelina Jolie y Brad Pitt de Pandora. ¿Qué quiere decir esto? Que en esta nueva fase de sus vidas tienen mucho más que perder. El peligro ya no es solo el peligro externo que amenaza el bosque, que amenaza la naturaleza de Pandora y que amenaza sus vidas, sino también los amenaza con perder lo que más quieren. Y esto eleva, por supuesto, la intensidad de su aventura. Estos nuevos personajes, además de presentar una nueva generación de Na'vi, plantean la oportunidad a James Cameron de diversificar la trama y de ramificarla, ¿no?, para contar nuevas historias. En esta película, Jake y Neytiri y su familia se encuentran con nuevos peligros, pero también con viejos peligros, porque tenemos la presencia del villano interpretado por Stephen Lang en la primera, que si recordáis, moría en la primera parte enfrentándose a Jake, y en esta segunda parte vuelve como Na'vi, vuelve con su conciencia en un Na'vi. Si en la primera película lo que motivaba al villano era la codicia, era un poco en esa metáfora del colonialismo, era el ansia de poder y de conquistar otra tierra y sus recursos, en esta película también se sigue continuando esa línea, pero también además tenemos a un villano que lo que principalmente quiere es vengarse. La venganza es lo que motiva a este personaje y lo que lleva a Jake y Neytiri a huir para esconderse y proteger a su familia, es decir, lo que estábamos diciendo, lo que más quieren. Esto los lleva a refugiarse en un clan de Na'vi que viven en los alrededores del océano, que viven en el océano, básicamente. Y pues ahí se produce el choque de querer de intentar adaptarse al estilo de vida completamente diferente de esta especie Na'vi que pues vive en el agua, en comparación con su vida en los bosques, ¿no?, y en los árboles de Pandora. Bueno, desde el primer momento que entramos en Pandora, que nos sumergimos en Pandora, que saltamos entre lianas y árboles de los bosques de Pandora, los ojos fuera de las órbitas. O sea, todos recordamos lo que fue el impacto que fue ver visualmente la primera película. En esta película, pues todo va más allá. Ya desde el primer momento, desde el primer plano en el que te metes en la película, es completamente abrumador, es completamente espectacular. Es una cosa que Cameron decía, no mentía, cuando decía que iba a llevarlo al siguiente nivel. Y desde ese primer momento, desde esa primera escena, es un no parar. Es un no parar de espectáculo visual, espectáculo sonoro y de efectos visuales. Cuando llega el momento de sumergirnos en el agua, la primera zambullida en el agua es también un golpe absolutamente que desborda completamente. Y a partir de ahí es una sucesión de escenas preciosas bajo el mar en las que Cameron no solo deposita su visión tan técnica y tan visionaria, valga la redundancia, sino que además es algo súper personal para él. Y cuando digo personal, no solo por el agua, sino también por cómo su vida personal se relaciona con la historia. Ahora vamos a verlo. El realismo de las texturas, de las expresiones, como ahora veremos también, es completamente alucinante. Es una cosa alucinante. ¿Qué pasa con la historia? La original, ¿vale? La Avatar original, el punto de discordia, ¿no?, entre los fans o entre los espectadores, entre los cinéfilos, era probablemente la historia, ¿no? Todos hemos oído y todos hemos dicho en algún momento cómo la Avatar original es una copia o recuerda demasiado a películas como Bailando con Lobos, Pocahontas o Ferngully. Son películas que, efectivamente, cuando ves Avatar y ves las otras, tienen muchísimas coincidencias, las historias son muy parecidas, pero bueno, al fin y al cabo, cuando las estamos comparando con varias películas, eso quiere decir que ni Cameron fue el primero, ni Disney fue la primera en contar esta historia. Es una historia sobre colonialismo, es una historia bastante universal, que se repite, que incluso hemos visto recientemente en Black Panther Wakanda Forever, en algún sentido, incluso relacionada con el tema del agua también, o sea, casualmente, muy seguidas, muy juntas. En su día, yo tengo que reconocer que era detractor de la historia de Avatar, detractor de lo que me contó James Cameron con Avatar. No conecté con la historia como muchas otras personas, conecté con ella a nivel técnico, me pareció alucinante porque esto es una cosa absolutamente incontestable, pero a nivel de historia no me dijo demasiado. Con el tiempo, la verdad es que mi percepción de la película
ha cambiado, sobre todo con la llegada de nuevos blockbusters que han querido contar historias tan complejas que se les ha ido completamente de las manos. Al final, volviendo a Avatar en 2022, viendo la primera, en preparación para la segunda, he encontrado una apreciación nueva de esta historia que me contó James Cameron y que me sigue contando James Cameron, que considero completamente efectiva en su sencillez y entretenida, sobre todo entretenida, porque tiene muchísimo mérito contar una historia de 3 horas y no aburrir. Se me pasaron así las 3 horas. Lo mismo con El sentido del agua, con la diferencia de que en esta ocasión la trama es más compleja, tenemos más personajes, tenemos un nuevo rincón completamente vasto de Pandora para explorar y los que quedan. Entonces es lógico que en esta segunda parte, como suele ocurrir con las secuelas, todo sea más complicado, más grande y más ramificado. Sin embargo, hasta cierto punto Cameron, que es muy listo, sabe contar historias, no deja que esa ramificación de la que hablo se le vaya de las manos y mantiene siempre esa sencillez relativa, porque es bastante complicado contar algo sencillo y contarlo tan bien. La mantiene en esta secuela y sabe cómo engancharnos en la historia. Una cosa que mejora de la primera, aparte de lo técnico obviamente, es que precisamente el volcarse en esa tecnología no juega en detrimento, tan en detrimento quizá de la historia, sino que en esta ocasión Cameron se ha volcado muchísimo más en desarrollar la trama y sus personajes de una forma muchísimo más emocional. Cameron se inspiró en su propia experiencia personal para desarrollar la historia de Jake Neytiri 15 años después de la original. En estos 15 años, además de explorar los océanos, James Cameron ha explorado la paternidad. James Cameron es padre de, pues no sé ahora mismo las edades que tienen, pero bueno, es padre de adolescentes. Y toda esa experiencia siendo padre de adolescentes la ha volcado en esta película, que habla precisamente de eso, que habla de la paternidad, que habla de ser padres, de ser hijos y de cómo se cruzan y chocan esos caminos que tomamos como padres y como hijos. Los padres con su empeño y su necesidad y su instinto de proteger a los hijos, y los hijos con su instinto también de rebelarse, ¿no? y de buscar nuevos caminos para encontrar su propia identidad. Esto es un poco la idea que vertebra Avatar y que la hace muchísimo más satisfactoria emocionalmente que la primera, que era simplemente pues, una historia de amor, por simplificar un poco el tema. Ahora esa historia de amor ha evolucionado a una historia sobre la familia en la que Cameron pues eso, ha puesto todo su ser. Hablando de esa emoción, por supuesto tenemos que hablar de las interpretaciones. Una cosa que pasó en la primera película es que la captura del movimiento, aunque ya estábamos muy familiarizados con ella, gracias sobre todo al Señor de los Anillos, a Andy Serkis y su Gollum, ya nos habían mostrado las maravillas que se podían conseguir con esta técnica y cómo ha avanzado en estos 20 años, pero quizá no se apreció lo suficiente que debajo de esos muñecos azules había actores reales interpretando y que las facciones, los gestos y las emociones que nos transmitían con su rostro eran los de los actores de verdad. Así funciona la técnica del motion capture y así sigue funcionando y así ha seguido evolucionando. Quizá con el paso del tiempo ahora somos más capaces de ver más claramente el esfuerzo, el talento y la emoción interpretativa que hay debajo de esos personajes que simplemente pueden parecer 100% irreales por ser personajes digitales. Debajo hay humanos, debajo hay mucha humanidad, eso es lo más importante. Debajo de esta película hay mucha humanidad y la humanidad la aportan, por supuesto, los actores. Tenemos que hablar de Sam Worthington y Zoe Saldaña, que son los protagonistas que vuelven a interpretar a Jake Neytiri. Están los dos fantásticos. O sea, me parece fascinante poder decir lo fantástico que están estos dos actores cuando en realidad no les vemos la cara realmente, la vemos con filtro, ¿no? Pero la estamos viendo. Sam Worthington está completamente metidísimo en su papel de padre, de líder de clan, muy apasionado, muy entregado, muy comprometido, pero aquí quien quizá destaca más en ese sentido es Zoe Saldaña. Neytiri en esta película es completamente visceral, es cruda, es el miedo personificado a perder a un hijo convertido en interpretación. Imaginaos lo primario que puede llegar a ser eso. Pues Zoe Saldaña transmite todo este desgarro del miedo con una interpretación que yo creo que va a dar bastante que hablar y que va a poner otra vez sobre la mesa el debate de si los efectos, bueno, si el motion capture o el performance capture, como lo llama James Cameron, que me parece mucho más adecuado,
se merece o no este reconocimiento de los premios que hasta ahora pues, no se le ha dado. Y luego tenemos que hablar de Sigourney Weaver. Sigourney Weaver, vale, no voy a spoilear nada, esto se sabe, pero Sigourney Weaver vuelve como un personaje completamente nuevo. En la primera película, Sigourney Weaver interpretaba a una doctora que, como también sabéis si la habéis visto, moría al final de la película. ¿Cómo ha vuelto Sigourney Weaver? Pues eso, con un personaje completamente nuevo, vinculado, relacionado con el personaje de la primera. En esta película, Sigourney Weaver interpreta a Kiri, una adolescente que es un híbrido Navi y humano, que está conectada especialmente con la naturaleza. Es un personaje misterioso, es un personaje lleno de capas que se van descubriendo a lo largo de la película y que nos deja con ganas de saber más de ella. Afortunadamente tenemos una tercera película ya rodada y prevista para 2024 y creo que este personaje va a encantar a la gente y va a dejarnos con ganas de saber más de ella y, si no me equivoco, probablemente sea bastante importante y bastante clave en el futuro de la saga. Sigourney Weaver hace un trabajo fantástico también, o sea, no hay que subestimar el trabajo, de nuevo, de los actores por el tema del motion capture, porque lo que hace Sigourney Weaver es una fantasía, es básicamente una señora de 73 años interpretando a un adolescente de 14 o 15 años, y Sigourney no se andó con chiquitas, ella estudió, ella fue a institutos a observar cómo se comunican y cómo se mueven y cómo hablan los adolescentes de hoy en día, y luego pues hizo un ejercicio de regresión a su propia adolescencia para recordar la adolescente rara y alta, ella lo dice siempre en las entrevistas, la adolescente alta que se sentía rara por su altura y por ser diferente a los demás, que ha podido canalizar perfectamente en este personaje. Kiri es un personaje que se merece su propia película. Pero no está sola, hay muchísimos más personajes. Están los otros hijos, tenemos uno incluso que es un poco el Mowgli de esta película, que es el hijo adoptado de Jake Neytiri, que es humano. Y todo esto pues, plantea dinámicas de familia y dinámicas de hermanos muy interesantes, que a la vez se vuelven todavía más interesantes con la llegada de otros clanes externos, bueno, con la llegada de la familia de Jake Neytiri a un clan como es el del agua, donde nos encontramos a Kate Winslet como líder de este clan. Hay que hablar también de Kate Winslet. Pero en este caso quizá no para tan bien como para el resto de actores, no porque esté mal, porque Kate Winslet nunca jamás está mal ni puede estarlo y es una imposibilidad absoluta, pero sí que es verdad que es un personaje que pues, se nos ha vendido mucho como el regreso o el reencuentro de James Cameron con Kate Winslet después de Titanic, y la verdad es que lo de Kate en esta película pues deja un poquito con ganas de más también, no sale muy poquito y su personaje quizá llega un momento en la película en la que casi que se olvidan de ella. De todos modos, su personaje representa algo muy bonito y muy interesante, que es una líder de clan y es una mujer guerrera que además está embarazada. Es fascinante ver a este personaje luchar en las escenas de acción con su barrita de embarazada. Es algo que yo no sé si habíamos visto ya, pero que me parece también un elemento que añade Cameron muy interesante. Acción, no lo he mencionado. Quizá porque lo doy como muy por sentado, ¿no? Pero os podéis imaginar cómo es la acción en esta película. Es completamente... O sea, es que te vuela la cabeza las secuencias de acción. Pero, como decía, bajo toda esta acción, bajo todo este espectáculo visual y técnico, Cameron encuentra el corazón de la historia y es algo que beneficia muchísimo a esta secuela y que yo diría que mejora la primera con diferencia, haciendo que nos preocupemos por los personajes a otro nivel, a un nivel distinto. Ahora, si tuviera que decir algo malo de Avatar: El sentido del agua, serían tres cosas, principalmente. La primera, que la trama, al final, pues Cameron cae en quizá la repetición un poco con respecto a la primera. Hay elementos en esta película que son demasiado iguales que en la primera parte. Quizá la trama de Jake Neytiri nos lleva a una fase distinta de lo que es Avatar, pero al introducir a Steven Lang de nuevo como villano, quizá ahí Cameron está patinando un poco, repitiendo esquema, ¿no? A pesar de que, como decía antes, el personaje tenga nuevas motivaciones y nuevos matices que no voy a desvelar porque sí que sería spoiler, pero al final quizá eso repite un poquito, sobre todo hacia el final, un poco la sensación de que estás viendo lo mismo otra vez, pero completamente actualizado y mejorado a niveles de efectos. Esta sensación es momentánea, no dura toda la película, aparece en partes de la película, especialmente hacia el final, ¿no? Cuando ya volvemos a ver un poco esa batalla
humanos contra Na'vi, esa codicia por conquistar esa tierra salvaje y sus recursos. Aquí es donde viene el segundo problema para mí, y es que creo que esta batalla final, este clímax, por muy absolutamente espectacular, alucinante, increíble que sea a nivel visual, a nivel técnico y a nivel de acción, puede llegar a cansar. Estamos hablando de una película de 3 horas y aunque yo he dicho antes que es entretenidísima, pues es inevitable que cuando llegas a la tercera hora haya cierto cansancio. Y cuando llegamos al clímax y se sucede una detrás de otra las escenas de acción que pueden resultar algo repetitivas, ahí quizá la película decae un poquito. Un clímax que, por cierto, esto se ha comentado mucho, lo voy a decir, en el que Cameron realiza completamente un homenaje a Titanic y quizás sea de lo mejor que tiene la película, y me parece fascinante ver algo así en una película de Cameron, ese homenaje a una película tan importante para nosotros y para él como es Titanic. ¿Cuál es el tercer problema que veo en Avatar? Es un mensaje un poquito conservador de una idea un poco pues, excesivamente patriarcal, en la que se insiste demasiado en el papel de Jake, en el papel del padre, como líder del clan, como líder de su familia y como el responsable principal de proteger a su familia. Zoe Saldaña, Neytiri, también ejerce de protectora, pero quizá en este sentido pasa un poquito a segundo plano para dejar que Jake se convierta en ese protector de la familia, que quizá o sea, no me molesta demasiado porque lo achaco y es claramente un reflejo de lo que decíamos, de que pues, es básicamente James Cameron hablando de ser padre. James Cameron ha contado esta historia porque es lo que conoce, es lo que sabe, es lo que ha vivido, y eso es lo que plasma en la película. También hay que decir en relación con esto que Jake y Neytiri llega un momento en que también pasan un poquito a segundo plano para ceder el foco a las nuevas generaciones, a sus hijos, que pues representan el futuro de Pandora y representan el futuro de la saga. En algún momento dejaremos de ver a Jake y Neytiri y sus hijos probablemente pues tomarán el relevo y seguirán para seguir contando la historia que James Cameron empezó en 2009. Problemas aparte, son problemas que en 3 horas y en el cómputo general de lo que es la película no son problemas grandes. No llegan a arruinar la experiencia en ningún momento, la experiencia completamente desbordante que nos plantea Cameron. Al final, con lo que nos quedamos es eso, y esa es la palabra, experiencia. Esto no es una película, esto es una experiencia que se vive pues con los 5 sentidos. Es una experiencia en la que nos sumergimos literalmente en el mundo de Pandora y en los océanos de Pandora para ver imágenes completamente increíbles. Cuando Cameron dijo que daba igual cuando nos tomásemos el descanso para ir al baño viendo la película, yo recomiendo primero que no os toméis ningún descanso y no os perdáis ninguna imagen que nos ofrece, pero si es inevitable, tenía razón cuando decía que da igual cuando fuéramos al baño, porque vamos a querer verla otra vez. Esa es la sensación con la que me dejó. Yo era un escéptico de Avatar, pero con esta Avatar, El sentido del agua, me he convertido completamente. Salí de la película queriendo volver a verla, salí de la película deseando esa tercera parte que llegará en 2024 si todo va sobre lo previsto, y esas partes 4, 5 que ya están ahí gestándose, y 6 y 7 que ya están en la cabeza de Cameron, en este futuro de saga que, pues, por lo visto, si funciona bien en taquilla, pues no va a tener fin, ¿no? Y, por supuesto, lo que tengo que decir, lo que tengo que rogar es que no esperéis a ver la película en Disney+. La película estará, pues, si respetan la ventana de distribución como han estado haciendo hasta ahora con los estrenos de Disney, de Marvel, de Pixar, la película estará en Disney Plus en un par de meses. Por favor, vedla en el cine, vedla en la mejor sala posible en 3D porque merece la pena. Al final, Cameron tenía razón, y aquí un escéptico le tiene que dar la razón, porque yo era uno de los que dudaba al principio, de los que dudaba del interés que podía tener esta secuela, y sobre todo de si era verdad que todo lo que prometía, ¿no?, este señor que parece muy fanfarrón, pero que tiene razones para serlo, era verdad. Y la conclusión que sacamos de todo esto es que dudar de Cameron, dudar de James Cameron, es algo que pues no tiene sentido, porque hasta ahora nos ha demostrado que todo lo que se propone este señor tan ambicioso, tan visionario, lo consigue. No sé cómo va a superar esto, y sobre todo no sé cómo va a superar esto tan solo 2 años después. A nivel técnico, obviamente, como se rodaron a la vez, vamos a encontrarnos en la tercera seguramente pues con el mismo nivel técnico, pero estoy seguro de que este señor nos va a mostrar rincones nuevos de Pandora que nos van a volar la cabeza y que estoy deseando ver. Hace 5 o 10 años jamás habría pensado que yo iba a decir esto en el futuro, pero es que después de El sentido del agua me he convertido completamente y ahora soy fan de Avatar.